Can Yaman acaba de soltar una bomba sobre Sandokan y, atención, sobre Demet Özdemir. Y esto, créanme, lo cambia todo en su carrera y en nuestra especulación. ¿Se acuerdan de Sandokan? La serie esa que iba a ser el gran regreso de Can a Italia, la que prometía acción, aventura y que parecía que se estaba cocinando a fuego lento. Pues bien, de repente, zas. Can Yaman ha dicho que se va a enfocar en otra cosa. Sí, han leído bien. Ha dado un giro de 180 grados. Y aquí viene lo gordo, lo que a muchos nos tiene flipando. Porque esto no es un simple me cambio de proyecto. No, no. Esto huele a mucho más. Muchos piensan que es por el tema de Sandokan, que las cosas no iban como él quería, que el guión no le convencía, que el rodaje se retrasaba. Lo típico. Pero yo creo que la clave real, la que ha hecho saltar todas las alarmas, está en el nombre de Demet Özdemir. A ver, seamos sinceros. La relación de Can Yaman y Demet Özdemir fue un torbellino. Estrellas turcas por todo lo alto juntos era el sueño de muchos fans. Luego vino la ruptura, y desde entonces silencio radio. Bueno, silencio con mucho ruido detrás. Siempre se habla de ellos, de si se han cruzado, de si se siguen en redes, de si se miran con cariño en alguna alfombra roja lejana en un salseo constante. Y justo ahora, cuando parece que Sandokan iba a ser su gran apuesta para demostrar que es un actor con peso, toma giro. ¿Por qué este cambio tan radical? ¿Por qué dejar la puerta entreabierta para Sandokan y decir que su futuro está en proyectos que le permitan explorar su arte de forma más profunda? Palabras mayores. Lo que yo sospecho, y creo que muchos pensamos lo mismo, es que Demet tiene algo que ver. Quizás Can ha visto una oportunidad, quizás algo ha pasado entre ellos que ha reavivado la chispa, o quizás simplemente, la idea de volver a trabajar con ella, o incluso de prepararse para una posible reconexión, le ha hecho replantearse todo. Imaginen. Él volviendo a España para un proyecto que le mueva algo, y de repente, ¡boom! Se cruza con Demet. Eso sí que sería un bombazo. Piensen en el público. Can Yaman tiene una legión de fans fieles, pero también está ese público que lo sigue por su carisma, por su presencia. Y si además añadimos el factor Demet, la audiencia se multiplicaría por 1000. ¿Será esto una estrategia calculada? ¿O es algo más personal, algo del corazón que le ha hecho decir, basta ya, quiero algo que me llene de verdad y quizás eso incluya tener cerca a alguien que me inspira? Porque a ver, Sandokan era un papel icónico, sí. Pero Can Yaman es mucho más que un pirata. Él ha demostrado que tiene ganas de hacer cosas diferentes, de mostrar esa faceta más seria, más intensa que vimos en series como Erkencicus. Y ahora, con estas declaraciones, deja la puerta abierta a que lo veamos en algo que realmente le suponga un reto. Y justo ahora el momento perfecto para saludar a los que se unen a esta conversación. Hola a todos, qué bueno tenerlos por aquí para desgranar esta notición. Volviendo al tema. Yo creo que esta decisión de aparcar Sandokan no es solo por el proyecto en sí, sino por lo que representa su futuro. Y cuando hablamos de su futuro, el nombre de Demet Özdemir siempre planea, ¿verdad? Es como esa variable que lo cambia todo. Si ahora él se enfoca en algo más artístico, algo que le permita explorar su arte, ¿no podría ser que esa exploración incluya volver a pisar los mismos terrenos que Demet? O quizás un proyecto a medias, una colaboración que, quién sabe, podría terminar en un reencuentro. Los rumores sobre ello siempre están ahí. Y este giro en su carrera justo ahora es demasiado coincidencia para mi gusto. Muchos dicen que está intentando recuperar su imagen en Turquía, que Sandokan no era la mejor carta. Pero yo creo que es más profundo. Es como si algo en su vida personal, algo relacionado con Demet, le hubiera dado el impulso final para decir, necesito un cambio real, algo que me haga sentir vivo y quizás, solo quizás, ese algo tiene que ver con ella o con un futuro donde ella pueda estar presente de alguna forma. ¿Creéis que Can Yaman ha tomado esta decisión para enfocarse en proyectos más serios y artísticos, o sospecháis que el regreso de Demet Özdemir a su vida, o la posibilidad de que ocurra, ha sido el verdadero motor detrás de este cambio de rumbo?